Buenas noches, yo soy Exari Bayo, eh, soy del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, Baja California. Y pues yo les voy a hablar sobre qué son las coordenadas celestes. Acá están mis datos de contacto. Si alguien tiene alguna duda o comentario, me lo pueden mandar ahí con toda confianza. Tenemos que entender algunas cosas, ¿no? ¿Qué es la bóveda celeste? ¿Qué es un sistema de referencia? ¿Y qué objetos podemos ver? Bueno, pues la bóveda celeste es una esfera perfecta que no tiene un radio definido y donde podemos observar que se mueven los astros en ella. Un sistema de referencia va a ser cualquier espacio en el que la posición, la velocidad y la aceleración de un objeto van a cambiar respecto al punto que se toma como origen. Y este origen tiene de utilidad en la física que no se va a mover y va a tener una velocidad uniforme en línea recta. ¿Qué objetos nosotros podemos ver en la bóveda celeste? Pues podemos ver planetas, estrellas, galaxias, nebulosas, cometas e incluso la Estación Internacional Espacial. Ahora, tratemos de entender un poco más en qué consiste la bóveda celeste. Como ya había mencionado, la bóveda celeste va a ser una esfera perfecta. Entonces, la bóveda celeste va a ser la proyección de las estrellas de, del planeta, de la Tierra en una esfera ideal. Entonces, si observas en la imagen del lado derecho, podemos ver que está la Tierra y hay una esfera de color azul rodeándola con puntos, donde esos puntos van a anotar las estrellas y esa esfera azul va a ser el cielo proyectado en ese espacio. Entonces, acá observamos que va a compartir ciertas características similares a la Tierra. Entonces, va a tener un polo norte, pero va a ser el polo norte celeste, polo sur celeste, un ecuador, que va a ser la proyección del ecuador terrestre sobre el ecuador celeste, un esfero norte celeste y un esfero sur celeste. Ahora, las coordenadas celestes se van a clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es según su sistema, es decir, qué sistema estamos usando. Los que se suelen usar es el sistema cartesiano o el sistema esférico. Entonces, en las cartesianas van a consistir en dos ejes que van a intersectar entre sí de manera perpendicular. Uno va a ser un eje horizontal que vamos a anotar por el símbolo X en matemáticas y un eje vertical que va a ser el eje Y que se suele denotar de la misma manera. Entonces, supongamos que uno quiere visitar a algún amigo o algún familiar y entonces le preguntamos a esa persona cómo llegar. Es muy posible que no se direcciones de cuánto moverse hacia el este o oeste o al norte azul, y entonces van a ser dos ejes coordinados, ¿no? Entonces supongamos que queremos visitar a ese amigo donde se encuentra en el punto A, que se observa en la imagen. Entonces uno va a tener que moverse 4 metros hacia el oeste y 3 metros hacia el norte. Entonces con esos dos valores podemos encontrar ese punto. Sin embargo, no son las únicas coordenadas cartesianas en las que debemos encontrar algún objeto. También se puede hacer tridimensional, es decir, en 3 dimensiones, donde vamos a tener 3 ejes, en donde van a determinar el ancho, el largo y la altura a donde se encuentre ese objeto. Entonces, este sistema cartesiano tridimensional suele representarse por letras X, Y y Z, y nos van a determinar también la posición de ese objeto en 3 dimensiones. Ahora, el otro sistema que se suele usar es el sistema esférico, y entonces la diferencia que vamos a tener, a diferencia del cartesiano, es que además de que vamos a proyectar también en 3 dimensiones, como el sistema cartesiano en 3 dimensiones, es que la proyección no va a ser sobre planos rectos, sino va a ser planos curvos, que en este caso va a ser los planos curvos de esta esfera. Entonces, si uno observa en esta imagen, puede notar que hay un punto marcado rojo que va a ser a dónde queremos medir, ¿no? Entonces, para eso van a estar 3 coordenadas como el equivalente al plano cartesiano. Entonces, va a ser una distancia respecto al origen, un ángulo respecto a la vertical y otro ángulo respecto al horizontal con la proyección del objeto. Entonces, en astronomía es muy usual que los ángulos se midan en grados o en radianes. En matemáticas se suele usar medir en grados o en radianes, sin embargo, en astronomía se pueden medir también en horas. Entonces,
hay un sistema de coordenadas que vamos a ver más adelante que se llama el sistema de coordenadas ecuatoriales, donde sus dos ángulos, que va a ser ascensión recta y declinación, se van a medir en horas, minutos y segundos, mientras que la declinación se va a medir en grados, minutos y segundos. Entonces, para eso necesitamos algunas conversiones que importa mencionar, que es 1 hora es igual a 1 grado, y esto va a ser a 60 minutos, y 1 minuto es igual a 60 segundos. Por otra parte, también uno pensaría, bueno, son coordenadas esféricas, en las coordenadas celestes, en esas coordenadas que estamos hablando, pero ¿cómo hacemos esa conversión de pasar de un plano cartesiano a un plano esférico, no? Pues eso lo hacemos a través de una conversión de, de coordenadas que va a convertir los ejes X, Y y Z en rho, phi y teta, que son los que se muestran acá. Entonces, con estas fórmulas que se muestran acá, podemos hacer esa conversión sencilla. No es necesario que se lo aprenda, solamente para entender cómo pasamos de un plano a otro plano. Bueno, pues las coordenadas celestes también se van a clasificar según su sistema. Entonces, según la posición del observador, disculpen. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que el sistema de coordenadas que nosotros vamos a tomar también va a depender en dónde uno esté observando. Entonces, uno puede observar desde el centro de la Tierra o uno puede observar desde el centro del Sol o en el centro galáctico. Ahora, no es que vayamos directamente a esos puntos y midamos físicamente ahí, sino que podemos trazar de manera abstracta e imaginaria un sistema de coordenadas donde los orígenes coincidan con lo antes mencionado, es decir, las coordenadas geocéntricas, el origen de este sistema va a coincidir con el centro de la Tierra, mientras las coordenadas heliocéntricas, su origen va a ser el centro del Sol, y las coordenadas galácticas va a ser el centro de la galaxia, que en nuestro caso sería la Vía Láctea. Bueno, pues adicionalmente a eso también se van a clasificar las coordenadas celestes de acuerdo al plano de referencia. Entonces se pueden clasificar en horizontales, ecuatoriales, eclípticas o galácticas. Ahora, para practicidad y facilidad en esta presentación solo vamos a abordar las dos más usadas, que son horizontales y ecuatoriales. Entonces, para explicar las coordenadas horizontales, observemos la imagen que está del lado derecho. Entonces, tenemos una media esfera semitransparente donde en el centro se encuentra una persona. Entonces, supongamos que esa persona quiere medir la posición de un planeta que se encuentra a ese punto que se está señalando y quiere saber qué coordenadas necesitan, a qué tan alto y qué tan distante está de ella en la parte horizontal. Entonces, vamos en este caso a necesitar dos coordenadas y vamos a necesitar dos coordenadas porque a pesar que son coordenadas esféricas, la distancia que tenemos respecto a la bóveda celeste, esa distancia aparente que tenemos va a aparecer fija, va a ser inamovible y entonces ya no necesitamos esa coordenada. Entonces, recordando que en las coordenadas esféricas vamos a necesitar dos ángulos y una distancia, pero la distancia no se va a usar. En este sentido, vamos a necesitar dos ángulos que van a ser el ángulo azimut y el ángulo altitud. Ahora, ¿en qué consisten esos dos ángulos? Bueno, el ángulo azimut es el ángulo que se va a medir respecto al norte hasta el punto de la proyección del objeto donde se encuentra. Respecto del objeto respecto al horizonte. Y mientras que la altitud, la otra coordenada que necesitamos, se va a medir como la distancia que hay del objeto respecto al horizonte. Entonces, el azimut va a ser el ángulo que forma respecto al norte hasta la proyección horizontal del objeto, mientras que la altitud va a ser la altura que tiene con respecto al horizonte. Y en eso consisten las coordenadas horizontales. Más adelante vamos a tratar de encontrar esos objetos con este learning. Bueno, para explicar un poco mejor las coordenadas horizontales, voy a tratar de usar este globo. Entonces, este globo imaginemos que es la bóveda celeste.
Entonces, imaginemos que nosotros nos encontramos dentro de ese globo, en la parte central, y que entonces queremos saber la distancia a la que se encuentra esta estrella. Entonces, en las coordenadas horizontales, los orígenes va a ser el horizonte, es decir, donde se oculta el sol, junto con el meridiano del norte. Entonces, en esta parte, esta línea negra que estoy mostrando va a marcar el horizonte, y ese punto negro que tiene una N va a representar el norte. Entonces, si la estrella se encuentra acá, vamos a listar dos coordenadas. ¿Por qué? Porque la distancia a la que se encuentra no es necesaria, solo necesitamos dos ángulos, que en este caso va a ser el azimut, que se va a medir a partir del origen del horizonte hacia el norte, y el latitud, que va a ser desde el cruce del eje del meridiano del norte con el horizonte y la distancia que se encuentra aparente, que sería ese. Entonces tenemos azimut y altitud. Bueno, pues veamos qué son las coordenadas ecuatoriales, ¿no? Entonces, las coordenadas ecuatoriales igual van a ser un sistema que nos permitan encontrar un objeto en la esfera celeste, pero eso va a ser respecto al ecuador celeste y respecto al equinoccio vernal. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es el equinoccio vernal? Bueno, ya sabemos que el ecuador celeste va a ser la proyección del ecuador sobre la bóveda celeste. Bueno, el equinoccio vernal es también conocido como el punto de Aries, y el punto de Aries va a ser la intersección del plano de la eclíptica con el plano del ecuatorial celeste. Y la eclíptica es el plano en el que el Sol marca su trayectoria. Es decir, si uno presta atención durante bastante tiempo, puede observar que el Sol sigue cierta trayectoria que es diferente al que nosotros tenemos al horizonte. Entonces, ese plano que va a tener el Sol se va a llamar plano de la eclíptica y va a intersectar con el plano del ecuador celeste. Esa intersección que va a hacer va a realizarse en dos puntos, que va a ser el punto de Libra y el punto de Aries. El punto de Libra va a ocurrir conocer el equinoccio de otoño, y el punto de Aries va a ser conocer el equinoccio de primavera. Entonces, esos puntos van a ser marcos de referencia para medir a qué distancia se encuentran los objetos que queramos medir. Entonces, supongamos que nosotros queremos medir una estrella, que como se muestra acá en la figura, de color amarillo. Entonces vamos a medirlo otra vez de dos ángulos. Igual, la distancia no la tomamos en cuenta porque nosotros parecemos que la distancia aparente hacia el objeto es fija, ¿no? Entonces, el primer ángulo que vamos a utilizar es el ángulo de extensión recta, que este se va a medir respecto al punto de Aries hacia la proyección sobre el plano horizontal del objeto, y esa ascensión recta se suele medir en horas, minutos y segundos. Ahora, por otra parte, vamos a medir también la altura, o sea, qué tan alto está. Entonces, esa altura la vamos a medir por un ángulo que se llama ángulo el ángulo se va a llamar declinación. ¿Cómo lo medimos? Pues lo vamos a medir a qué tan alto está con respecto al ecuador celeste. Entonces, con esas dos coordenadas nosotros podemos determinar la posición del objeto con respecto a la ascensión recta y la declinación. Ahora, también que es de utilidad tratar de encontrar el cenit, que el cenit va a ser el punto más alto en relación con el observador y siempre va a estar encima de nuestras cabezas. Entonces, quizás tratar de encontrar el cenit y tratar después de encontrar la estrella será un poco más sencillo para poder encontrar los otros ángulos. Bueno, entonces regresemos al globo. Entonces, supongamos que este es la bóveda celeste, y entonces vamos a determinar las coordenadas ecuatoriales. Entonces, este punto que ven acá arriba, vamos a suponer que es el cenit. Entonces, ese globo que es transparente, es un poco más fácil imaginar, observar si nosotros estuviéramos dentro. Entonces, imagine que usted está dentro, en la parte central, y entonces usted quiere determinar la distancia que se encuentra esta estrellita verde. Entonces, para eso, como hemos dicho, necesitamos encontrar el punto de Aries para determinar las dos coordenadas que son la ascensión recta y la declinación.
Entonces, pero para encontrar el punto de Eris, pues necesitamos dos planos, que sería el plano del ecuador celeste, que es esta línea negra, que ustedes pueden ver aquí, y necesitamos el plano de la eclíptica, por donde pasa el sol, que va a tener cierta inclinación, que va a cubrir todo esto. Entonces, la intersección de estos dos planos nos va a dar el punto de Eris y el punto de Libra, que está un poco movido. Y esos van a ser nuestros orígenes donde vamos a medir respecto a nuestro objeto. Entonces, si nuestra estrella, nuestro planeta o el objeto que queremos mirar está en esta posición, entonces vamos a necesitar las coordenadas de ascensión recta, que se va a medir respecto al punto de Eris sobre con la intersección de la proyección del plano del cielo, que va a ser esta distancia. Y la inclinación, que va a ser el otro ángulo en la parte, como que la altura en cierta manera lo podemos ver, va a ser la medición que hacemos respecto al ecuador celeste hacia el objeto donde encontramos. Entonces, este es el ecuador celeste y esta sería su distancia, este sería el punto de Eris y esta será la proyección a donde se encuentra. Y pues eso sería todo. Bueno, pues como les había comentado, ahora vamos a tratar de encontrar esos objetos en Stellarium, que es un programa que simula la bóveda celeste y cómo se mueve, y vamos a tratar de encontrarlos a través de coordenadas horizontales, porque las coordenadas horizontales son las coordenadas que suelen utilizar astrónomos aficionados para mover telescopios pequeños, y se basa en usar los ángulos de azimut y altitud. Entonces, los únicos movimientos que se van a tener que hacer es un movimiento horizontal y un movimiento vertical, e incluso se suele utilizar en algunos telescopios, como es el telescopio alta azimutal. Entonces, vamos para Stellarium. Bueno, pues ahora vamos a tratar de encontrar los objetos Altair, que es una estrella variable, Júpiter y Saturno. Entonces lo vamos a hacer con las coordenadas horizontales, y para ello vamos a necesitar los puntos de referencia en lo que vamos a medir. Entonces, en este caso vamos a usar el norte celeste, que se observa acá en Stellarium, y se nota el ángulo en azimut va a ser 0 grados. Ahora, ¿qué son las líneas verticales? Las líneas horizontales nos van a indicar los ángulos en altitud, y estos van de 0 hasta 90 grados, como pueden apreciar acá. Mientras que el azimut, que ya habíamos comentado que se mide a partir del norte, van a ser de 0 hasta 360. Entonces, ven, van aumentando acá mientras nos vamos moviendo. 85, 90, 140, 165, 195, 220, 250, 270, 300, 320, hasta 360, que serían los 0 grados en azimut. Entonces vamos a encontrar a Júpiter y pues vayamos hacia allá, nos vamos a mover hacia la izquierda. Y notamos que Júpiter y Saturno se encuentran casi en los mismos ángulos en azimut. Entonces, vamos a ver cuál sería un valor aproximado que podrían tener. Entonces, Júpiter está entre 230 y 235, de igual manera que Saturno, en la parte del azimut. Y en la parte de la inclinación, que son las líneas horizontales, vemos que Júpiter casi son los 15 grados, mientras que Saturno está entre 15 grados y 20 grados. Ahora, Altair, vemos que en la parte del azimut está entre 255 y 260, mientras que en la altitud está casi a 35 grados. Entonces nos vamos a posar sobre estos objetos y vamos a verificar estos valores. Entonces Júpiter nos dice que son 232 grados y menos 20, y 14 grados. Entonces está bien. Saturno dice que son 230 grados y 17 grados en altitud. Y por último, Altair, vemos que está sería 257 y 35 grados.
que es lo que más o menos habían medido. Entonces, de esta manera uno puede encontrar objetos en la bóveda celeste a través de las coordenadas horizontales, que son un poco más sencillas porque las vamos a medir con respecto al norte celeste y al ecuador celeste. Esto se puede hacer a través de Stellarium, metiéndose en el programa, o a través de sus manos, porque el tamaño de la mano de meñique hasta pulgar van a indicar 25 grados y el pulgar solamente va a indicar 1 grado. Entonces, si podemos extender la mano de manera horizontal y de manera vertical, podemos dar un aproximado a qué altitud y a qué azimut se encuentran ciertos objetos. Y eso es bastante útil para cuando uno quiere encontrar un objeto, ya sea con los binoculares o con un telescopio alta azimutal. Entonces, por parte de Stellarium, uno lo puede también encontrar a través de ya conociendo sus coordenadas o buscando por su nombre. Entonces, uno puede dar clic en esta ventana y entonces puede encontrarlo a través de sus posiciones. Por ejemplo, ponemos Júpiter y nos van a indicar dónde está. Y podemos hacerlo ahora a través de sus coordenadas horizontales o ecuatoriales o eclípticas. En este caso vamos a usar solo horizontales. Entonces ahí nos dicen que horizontales, que en azimut Júpiter tiene 232 grados positivos, 25, ay, disculpe, 232 grados. Nos dicen que tiene 25 minutos y 37.5 segundos. Ahora, por la parte de altitud, nos dice que está a 14 grados, 22 minutos y 26.1 segundos. Y entonces nos va a ubicar el objeto. Entonces uno podría buscar en internet cuáles son las coordenadas, meterlas acá en Stellarium y te va a ubicar el objeto. Esto se puede hacer incluso con cometas. De hecho, cuando yo intenté observar el cometa Neowise del 2020, lo que hice fue buscar las coordenadas para tratar de ubicarlo en la bóveda celeste y ver entre qué estrellas se encontraban. Y pues bueno, por mi parte eso sería todo. Si alguien tiene alguna duda o quiere intentar ubicar otras estrellas, objetos por otros métodos o por este mismo, me pueden mandar un contacto y podemos intentar. Y pues muchas gracias por su atención.